María Corina Machado se dirige ante el Senado brasileño. Este martes 12 de septiembre, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y candidata a las primarias opositoras a celebrarse el próximo 22 de octubre, dirigió un discurso al Senado brasileño. Fue una presentación muy relevante, ya que Brasil es el tercer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina. En 4 ciudades de Brasil, los venezolanos podrán votar en las primarias. Una elección que debe darse por el bien de todos los venezolanos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Jorge Cayurú, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública. Muchísimas gracias al senador Sergio Petezao, que me hizo llegar la invitación a este evento. Y, por supuesto, muchas gracias al senador Sergio Moro por haber tenido esta iniciativa. A mí me honra enormemente estar nuevamente en el Senado de Brasil, una institución a la que respeto profundamente y a la que estuve el honor de estar presente hace 10 años y yo creo que el hecho que yo estuve allí fue una de las razones por las cuales el régimen decidió avanzar en una medida arbitraria de prohibición de salida del país para que no se conociera la realidad de lo que está viviendo mi país en el mundo. Por eso es tan importante este encuentro y agradezco muchísimo a los senadores presentes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero decirles que mientras estamos hablando, hay muchos venezolanos que cruzan a pie en condiciones extremas las fronteras de Venezuela huyendo de nuestro país. De hecho, creo que esta reunión es muy importante dado un evento, un hecho que ha ocurrido este último año, y es que Brasil se ha convertido porcentualmente en el país que más ha incrementado el número de migrantes venezolanos en este último año. Más de 100.000 venezolanos han cruzado la frontera con Brasil. De modo que yo les pregunto, les pido que nos preguntemos lo que tiene que estar sintiendo un ciudadano para tomar una decisión de dejar atrás todo, su vida, sus ahorros, sus familias, sus sueños, y en muchos casos enfrentar condiciones extremas que ponen en riesgo su vida y las de sus familiares, para buscar una alternativa de vida digna. ¿Cómo será la vida de esos venezolanos para que tomen esta decisión? Por eso, para mí, el día de hoy es muy importante transmitirles 2 cosas. Por una parte, la realidad de lo que está viviendo Venezuela, que no es una narrativa, es una realidad muy dura, muy cruel. Pero por otra parte, también la enorme oportunidad que hoy tenemos por delante y que yo creo que tiene una gran posibilidad de ocurrencia, de avanzar por una ruta de transición democrática que nos permita volver a establecer instituciones inclusivas en Venezuela, establecer la soberanía, la democracia, la libertad y el regreso de millones de venezolanos que han tenido que dejar nuestro país. Solamente quiero empezar haciendo una breve reflexión sobre la importancia que tiene para nosotros las relaciones entre Brasil y Venezuela y desde luego el reconocimiento que hago al liderazgo de Brasil en todo el hemisferio y en particular en América Latina. Y no me refiero solamente por el tamaño de su economía, por el tamaño de su población, también por el rol estratégico y el liderazgo que Brasil puede y yo creo debe tener en la promoción de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y las libertades. Yo hoy tengo que reconocer que muchos dentro y fuera del país se preguntan cómo es posible que una nación que en un periodo de menos de 2 décadas ha recibido 1 millón de millones de dólares por renta petrolera, 1 millón de millones de dólares, haya simultáneamente visto caer su economía en un 75% del Producto Interno Bruto.
¿Cómo es posible que una nación que haya recibido todos esos recursos haya tenido entre el año 2015 y 2018 una inflación de 8 millones de millones? 8 millones de millones, una inflación acumulada. En 25 años, Venezuela pasó de ser el país más rico de esta región al país más pobre de América Latina. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la población huye así? Evidentemente, porque la calidad de la vida en nuestro país se ha convertido realmente en una tragedia y donde además la violación de derechos humanos crece dramáticamente. Este año ya estamos hablando de que son casi 8 millones de venezolanos que han huido de Venezuela. Eso representa el 25% de la población. Eso sería equivalente a que 54 millones de brasileros dejaran su país. Imagínense lo que esto significa en términos de la pérdida, no solamente en el plano humano, en el plano económico y el desgarramiento de las familias. Y esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo vive en Venezuela un pensionado con $5 al mes? ¿Cómo puede vivir un maestro con $1 diario? ¿Qué expectativa tiene una generación de niños que están asistiendo a la escuela pública solo 2 días a la semana? ¿Qué posibilidad de atención a la nutrición o a la salud cuando más del 60% de los hospitales en Venezuela no tienen agua? Estas son las realidades que hoy están planteadas en Venezuela y que se tratan de disfrazar o se tratan de tapar con propaganda, pero que son absolutamente incontrovertidas. Si agregamos a esto las violaciones a los derechos humanos y vemos lo que son las cifras de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, tanto en los reportes que produce el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la misión de verificación de hechos, son verdaderamente escalofriantes. En el periodo de Chávez y Maduro se reconocen y se han denunciado más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. Y el centro de tortura más grande que hay, América Latina y el Caribe, está aquí en Caracas, se llama el Helicoide. Allí funciona el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía de Inteligencia del régimen, y allí se han detenido más de 14.000 personas en estos últimos 15 años de manera arbitraria. Y desde luego no puedo dejar de tocar el tema del medio ambiente, tratándose de una conversación con ustedes y porque compartimos la Amazonía. Venezuela se ha convertido en el 5º país donde hay mayor contaminación por quema de petróleo en el mundo y se estima que 1.4 millones, 1.400.000 hectáreas han sido destruidas en el Amazonas venezolano con absoluta tolerancia por parte del régimen de Maduro. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo una sociedad puede soportar todo esto? ¿Cómo una nación sometida a la persecución, a la violación de los derechos humanos, sin Estado de Derecho? Quiero agregar aquí que Venezuela está ubicada en el último lugar de 160 países en el reporte anual del World Justice Project sobre Rule of Law, sobre Estado de Derecho. Sin alimentación, sin nutrición, donde tenemos una generación de niños que además están creciendo sin sus madres. ¿Cómo es posible que esto continúe? Y la verdad es que cuando vemos los últimos 20 años, entendemos que los venezolanos lo hemos intentado todo, todas las vías democráticas de lucha. Hemos tenido más de 30 elecciones que cada vez son más oscuras, más fraudulentas, con mayor control del Estado, del régimen en este caso. En segundo lugar, hemos tenido 15 iniciativas de diálogo con la participación de múltiples actores internacionales, pero cada vez que el régimen se compromete en algunos logros, en algunas concesiones, en algunos pasos para la apertura democrática, después no ha cumplido su palabra. Y estas experiencias de diálogo más bien han terminado siendo ocasiones en las cuales el régimen ha obtenido dinero, ha obtenido legitimidad y en todos los casos ha obtenido tiempo. Y hemos intentado por la vía de la movilización,
de la protesta, de la denuncia internacional, de las presiones de actores internacionales, de juicios que han sido abiertos y condenas a nivel de la justicia internacional. No hemos intentado todo. Aún así, el régimen sigue en el poder y la situación de la sociedad venezolana, como la he descrito, es dramática. Sin embargo, y esta es la otra parte, la otra cara de lo que quiero transmitirles hoy, los venezolanos tenemos, bueno, como les decía, la situación es dramática, es una situación muy triste y dolorosa, pero también quiero presentarles la visión que es tremendamente esperanzadora, que hoy se está compartiendo en todo mi país. Tenemos una gran oportunidad en el 2024. Como todos ustedes saben, la Constitución venezolana establece que deben haber elecciones presidenciales a finales del año próximo. Y yo estoy convencida que se han dado condiciones que hacen esta circunstancia distinta. Ustedes quizás se preguntan ¿por qué? ¿Por qué es distinto ahora? ¿Por qué esta oportunidad sí puede terminar en un proceso de democratización y una transición estable y sostenida e inclusiva en Venezuela? Yo creo que me voy a referir a tres cosas. En primer lugar, hoy el régimen de Maduro necesita desesperadamente recursos económicos. Han saqueado el país. El robo en PDVSA fue de 23.000 millones de dólares. Quiero repetir la cifra. 23.000 millones de dólares han desaparecido en PDVSA y desde luego esto tiene una consecuencia para las bases del chavismo. Y lo cierto es, y la realidad hoy es que el chavismo perdió su base social. Más del 80% de los venezolanos queremos un cambio profundo, un cambio que nos permita poder tener un país con libertades, donde la gente pueda vivir de su trabajo, vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a nuestros hogares. En segundo lugar, a nivel de la comunidad internacional, Maduro se ha convertido en un gran problema, incluso para sus aliados que podían haber sido amigos ideológicos o en foros internacionales. ¿Por qué? Porque la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad avanza y ya el mundo conoce a través de los juicios, del grado de corrupción de este régimen y sus vinculaciones con el narcotráfico, incluso con grupos terroristas islámicos. Y en tercer lugar, lo más importante, porque la sociedad venezolana ha despertado. Después de unos meses de mucha tristeza, hoy se ha ido creando una emoción en la base de la sociedad venezolana que entiende que necesitamos construir un proyecto que nos una a todos y que pueda lograr un cambio real y profundo en nuestro país. ¿Cuál es nuestra estrategia? Uno, partir de un movimiento ciudadano sin divisiones, donde incluso aquellas personas que vienen del chavismo las estamos recibiendo. En segundo lugar, ir a un proceso de unificación de un liderazgo con legitimidad, y eso va a ser a través de las primarias. Y en tercer lugar, nosotros queremos alinear los intereses de todos los actores internacionales, políticos, financieros, económicos, de la sociedad civil, alrededor de esta posibilidad de lograr una transición democrática en Venezuela. Termino diciéndoles que justo hoy, en 40 días, el 22 de octubre, son las primarias, donde todos los partidos políticos de oposición vamos a participar, donde hemos logrado hacer unas primarias organizadas por la sociedad civil y con el voto de los venezolanos en el exterior. Más de 8.500 venezolanos se han inscrito para votar en Brasil y yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, senadores de todos los partidos, que acompañen este proceso, que ha escogido la sociedad venezolana en un camino constitucional, pacífico y electoral para renovar un liderazgo que va a luchar junto a la sociedad venezolana y a los aliados de la democracia para poder tener elecciones limpias y libres en el año 2024 y que Venezuela pueda avanzar en una ruta de integración con Brasil, de fortalecimiento democrático, de apertura de nuestros mercados y, para mí, lo más importante, en el reencuentro de cada una de nuestras familias. Muchísimas gracias. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal.
compartir este video, y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.